Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Extra Radio, en este programa de Asiento Extra, donde dedicamos una hora para conversar sobre temas importantes que también se salen un poco de la agenda noticiosa del día a día, temas de política, fútbol, pero vamos un poco más allá hoy con la conversación. Dos compañeras nos acompañarán durante esta primera media hora hablando un tema con el que tal vez muchas se sentirán también identificadas, y son los desafíos laborales que tienen o tenemos las mujeres para entrar en el ámbito laboral. Aquí nos acompaña Jocelyn Soto. Ella es productora precisamente el programa que sigue después de Mucho que Contar, y es parte de nuestras invitadas del día de hoy. Gracias, Jocelyn, por estar aquí. No, muchas gracias a vos, Rita, por el espacio, y bueno, vamos a conversar bastante sobre este tema. Así es, también nos acompaña por acá Marisol Abarca. Ella también es compañera de la radio en el programa Tiempo Extra, que se realiza a las 12:30 a 2 de la tarde, justo antes de nosotros, y también parte del periódico. Gracias, Marisol. ¿Cómo estás, Rita? Jocelyn, qué placer poder compartir con ustedes un ratito acá hablando de esas tal vez barreras o también oportunidades que tienen las mujeres en el ámbito laboral, independientemente de donde nos encontremos, ¿verdad? Y creo que en la parte de comunicación siempre tenemos muchas barreras o también podemos tener bastantes oportunidades. Sí, claro, y es que es así, digamos, creo que empezamos por ahí. ¿Cómo o qué desafíos consideran ustedes que han tenido que enfrentar a la hora de ingresar a un espacio laboral donde hay muchos retos, sí, y muchos para los que no estamos preparadas tampoco? Uh-huh. Sí, bueno, en mi caso, en la producción audiovisual, y también siento que en el caso de Marisol, que es la parte deportiva, es mucho de nichos a ver, no quiero escucharme mal, pero es mucho de hombres, ¿verdad? Entonces es todo un reto el abrirse el espacio, ¿verdad? En este tipo de trabajos, pero no es imposible. Sí, no, yo creo que eso se ve en cualquier ámbito en el que uno esté. Y yo creo que tal vez de mi parte, en la parte deportiva, en este mundo deportivo, las mujeres podemos tener, por eso yo ahora lo decía y lo recalco, oportunidades o también ciertas barreras. Porque sí, o sea, yo no les voy a mentir, muchas veces a uno se le cierra la puerta porque uno es mujer o por simplemente comentarios que hace la gente, que yo sé que a veces uno tiene que tener oídos sordos y demás, ¿verdad? Pero muchas veces a vos te tratan de menos. Y usualmente, aunque vos no lo creas, muchas veces las mismas mujeres en este ámbito deportivo te rechazan o te dejan de un lado porque no te ven como a la altura de muchos otros periodistas. Pero también uno tiene oportunidades, porque yo les voy a decir, por ejemplo, la experiencia que yo tuve. Me acuerdo de un partido, una final entre Saprissa y Herediano. Saprissa queda campeón, gana ese partido para poder quedar campeón en el siguiente. Y me acuerdo que estábamos entrevistando a Kendall Waston. Ustedes se pueden imaginar la cantidad de periodistas que uno tenía alrededor, y yo era la única mujer con el micrófono estirado, con el brazo estirado hasta poder llegar donde Kendall, para que él pudiera darme las declaraciones. Y cada vez que él terminaba de responder una pregunta, todos preguntaban al mismo tiempo, ¿verdad? Para ver a quién Kendall le ponía atención. En ese momento yo dije, bueno, yo voy a preguntar para ver si me presta atención a mí alrededor de muchos hombres. Y Kendall inmediatamente me volteó a ver y me dijo, te voy a atender a vos. Entonces me dejó hacer la pregunta. Esa es la oportunidad que tal vez uno tiene, porque tal vez a uno lo ven ahí mujer estripada entre todo, mucha gente, mucho hombre también, y te dan esa oportunidad. Pero también hay muchas barreras donde te dicen, no, es que no te damos el valor por ser mujer de comentar de fútbol, de comentar de tenis, de básquet, de cualquier otro deporte. Entonces creo que... Y más acá, que es mucho fútbol. Y que es mucho, exacto, y que solamente se enfoca en eso. Porque yo creería que ¿qué pasaría una mujer periodista en gimnasia artística? Eso es dominado por mujeres, o por lo menos a nivel mundial. O que hablemos también de la natación artística, la que se hunden ahí y sacan los pies y todo eso. Eso yo creo que también nadado sincronizado, esa es la palabra. Creo que eso es un deporte también de muy femenino, acaparado por mujeres. Si es fútbol, es donde ahí yo creo que también presentamos las barreras. O inclusive hay fútbol deportivo femenino, y ¿a quién mandan? A la mujer.
Claro. No mandan a un hombre a cubrirlo y así. Entonces creo que hay barreras y hay oportunidades en este mundo deportivo. Igual lo veo en la producción audiovisual, por ejemplo. En el Sí, caso de hecho, yo me acuerdo una vez, es una experiencia que me da mucha gracia porque tuvimos la última rendición de cuentas del presidente. Yo me acuerdo que yo fui a cubrir y era la única camarógrafa mujer en ese momento. Y los otros camarógrafos me volvían a ver como... ¿En serio? ¿Usted es la camarógrafa? Y yo, sí. Orgullosamente. Ajá. Y es bastante gracioso porque, por lo mismo, porque creen que uno tal vez no puede como hacer esos tipos de trabajos. Y no, sí, se puede. Yo creo que esto, digamos, la manera en cómo pensamos, que bien lo decías al inicio, Jocelyn, no es imposible, y yo creo que desde, verdad, pequeñas hay una parte ahí de formación de cuáles son los límites que nos ponen, porque al final de cuentas sí hay límites, el decir, bueno, si es un espacio, el del fútbol o el de la producción, acaparado mayormente por hombres, y ni por qué tenemos que quedarnos con esa idea, ¿verdad? De decir, bueno, no, es que realmente yo tengo la capacidad de elegir lo que quiera, llegar a ser... sobrepasar esas barreras. Entonces, exacto. Y uno se prepara igualmente que todos, claro, y estudia lo mismo. Y es la misma preparación. Ajá, Jos. exacto. Bueno, uno va, por ejemplo, a la universidad, sí, tiene compañeros hombres, tienes compañeras mujeres también, pero al fin y al cabo la preparación es la misma. sí. Es la misma. Lo que pasa es que yo también siento que algunos son más aficionados a otras cosas que tal vez a otra persona le gusta más. Por ejemplo, en el fútbol es muy difícil ver, o en los deportes es muy difícil ver a una mujer en la universidad que realmente le gusta el deporte. Sí. No, y llegar y decir, yo quiero ser periodista, pero deportiva. Exacto. Y es muy poco. O por ejemplo, también la parte de producción audiovisual. Yo creo que la parte de producción es como más la preparación de un programa, la ejecución de un guión. Pero una cámara, no. Una cámara la mayoría es hombres que les gusta como ir a ser camarógrafo y demás. Y la mujer es más como la parte detrás de cámaras, donde preparas el guión, donde preparas el contenido. Por eso hay digamos, formas de pensar muy distintas, pero hay partes en el sector laboral que están tan marcadas porque sea realmente un hombre o que sea una mujer. Sí. Claro, no sé, tal vez estas reflexiones que han tenido desde pequeñas, ¿verdad? En la formación, a quienes le agradecen también haber influenciado, romper esas limitaciones que nos ponen, porque creo que también es algo que va muy ligado desde nuestra niñez. Bueno, yo en lo personal, yo siempre, si tengo que decir a alguien que tal vez en mi ámbito deportivo, pues fue la primera que para mí rompió esa barrera de una mujer en el periodismo deportivo, es Adriana Durán, que independientemente para mí es un pilar en la comunicación deportiva, en transmisiones en vivo, en partidos mundiales, inclusive deportes que no tengan que ver nada con fútbol. Yo creo que Adriana siempre ha sido la persona como, o por lo menos la que muchos costarricenses recordamos como la primera periodista deportiva. Sí, bueno, en mi caso no tengo como un referente realmente. Siempre me ha gustado muchísimo el cine, entonces siempre he admirado muchísimo a los directores. Steve Spielberg, que es mi director favorito, y siempre he pensado que si ellos pueden, ¿por qué yo no? Claro. Entonces, eso es como lo que me ha inspirado más que todo en poder abrirme como camino en esta parte. Ese es el pensamiento que hay que tener. Ajá. ¿Por qué yo no? Sí, no. O sea, que a pesar de lo que nos quiera decir la sociedad, no, digamos, podemos ir adelante. También al inicio tocabas, Marisol, un tema importante que es cómo nos inspiramos también entre mujeres, porque como decías, bueno, he llegado a espacios donde incluso te ven raro y podríamos decir, bueno, creo que como hemos pasado cosas similares, podríamos empatizar con ciertas situaciones, y uno sabe que a veces es complicado cuando uno empieza a incursionar en cierto ámbito porque tal vez no tiene tanto conocimiento en ciertas cosas. Entonces, esas acciones, ¿cómo las ven? La importancia de que también como nosotras nos ayudemos y tomemos conciencia de que entre más, mejor, y entre más sintamos apoyo, más podemos salir adelante. Sí, yo soy de las personas, por ejemplo, tengo una compañera, bueno, una amiga, en realidad es una amiga, que ella también le gusta mucho el periodismo deportivo. Ella actualmente, hoy por hoy, no trabaja en nada que tenga que ver con medios, en nada que tenga que ver con deportes, pero ella estudia periodismo.
Entonces a mí me gusta porque ella a mí me escribe y me dice, Mari, es que a mí me encanta porque cada vez que usted encuentra un espacio, sea pasantía, sea práctica de un día inclusive, sea una experiencia de un día, usted siempre me toma en cuenta. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Para mí ver mujeres, de hecho, yo siendo mujer, cuando voy a un partido de hombres y veo una mujer, a mí se me torna súper extraño. Porque yo veo a la mujer y yo digo, la saludo, no la saludo, me verá bien, no me verá bien, porque como somos... Incluso acá eres la única mujer, ¿no? Sí, acá soy la única mujer. Bueno, con los chicos me llevo súper bien, gracias a Dios, y todo súper bien, somos súper vacilones. Pero sí, cuando voy, por ejemplo, a un partido y veo a otra mujer, para mí también es muy extraño. Y es muy extraño como verlo así, pero siempre me ha gustado, ojalá, a mí me encantaría ver en algún momento donde sea dividido. La misma cantidad de hombres que hay en una conferencia de prensa de un partido de primera división es la misma cantidad de mujeres que hay para preguntar. Y si vos te pones a ver también, por lo menos hoy por hoy, muchas de las trabajadoras que son costarricenses y que trabajan para CONCACAF, por ejemplo, que es la confederación que nos corresponde a nosotros en Costa Rica, muchas son mujeres. Y de hecho es muy diferente el trato, de mujeres a mujeres, claro. Inclusive de ellas como jefa de prensa de la confederación como tal, hacia también los periodistas hombres. Entonces yo creo que al fin y al cabo nosotras nos tenemos que apoyar. Sí. Y también van a ver, porque no estoy diciendo que los hombres es que nos van a cerrar las barreras o que algún compañero nos va a cerrar nos va a poner barreras más bien y nos va a cerrar las puertas, porque yo creo que, por ejemplo, en el caso de Pedro, que tengo que decir que es mi jefe, Pedro a mí me abrió las puertas acá en Sara en Deportes, ¿verdad? Y bueno, don Paul también, porque tuve mi paso por el noticiero, pero creo que también existen personas que independientemente son mujeres o no, también te permiten ir a ese camino lo que realmente quieres. Claro, construyendo red. Construyendo, sí. Exactamente. En tu caso, Jos. Bueno, en mi caso, en la producción audiovisual, tampoco es que he trabajado tanto, ¿verdad? Pero en lo que llevo, realmente no he visto tantas mujeres que estén haciendo el trabajo que estoy haciendo yo, que es producir, o en realización, o como camarógrafas, más que todo son como presentadoras o periodistas, mujeres en algún noticiero. Y es bastante curioso porque vos decís ¿por qué en este nicho no hay más trabajo para mujeres, o porque no le dan más oportunidad a mujeres si podemos tener las mismas ideas, o sea, todo igual. Claro. Pero sí, no he visto tantas mujeres en producción audiovisual realmente. Y bonito la producción audiovisual. Hermosa. Sí. Es demasiado bonito. Uno puede ser súper creativo en muchas cosas. Sí. Y es que justamente eso, o sea, la gente habla de habilidades y yo creo que eso es parte de los estereotipos que uno tiene que romper, de decir, es que los hombres son más así, menos, no sé, las mujeres son más, le ponen más atención al detalle. O yo creo que eso, ¿verdad?, no nos ayuda cuando queremos derribar esos estereotipos que nos encasillan en un lugar, en un trabajo, de una manera específica, ¿verdad? Entonces yo creo que esa parte de romper ese tipo de creencias y decir, no, o sea, yo siento que a pesar de que la gente dice que las mujeres tenemos que hacer esto y que tenemos este tipo de habilidades, yo siento que tengo estas otras habilidades también, que para la gente pueden ser de hombres únicamente. Sí, sí, no, y también a veces cuando uno aporta una idea y tal vez te dicen como no me gusta, y al tiempo un compañero lo aporta y es como fue mi idea, buenísima la idea que acabas de dar, yo creo que te vamos a subir el salario, te vamos a poner como jefe, todo. Entonces a veces uno dice, mira, es que de verdad, y es algo que por ejemplo yo en mi ámbito deportivo es algo que yo ya acepté, y yo sé que digamos en algún punto está mal haberlo aceptado, eso sí, tengo que decir, está mal haberlo aceptado, del hecho de que tal vez a las mujeres nos dejaban un poco más de lado y demás, pero yo siento que es un camino que poco a poco nosotras mismas nos vamos a ir haciendo, y es un camino que por eso yo te decía al inicio que Adriana Durán para mí inició, y de ahí vienen más periodistas, que hoy por hoy se ven bastantes periodistas a nivel deportivo, pero sí creo que también uno tiene que aceptar de que aún existe esa barrera.
y que no puedes bajar los brazos, no puedes sentirte mal, no puedes sentirte agotada, porque sí hubo un momento, yo sí tengo que decirlo, que sí hubo un momento donde yo probablemente lloraba en mi cuarto y decía el estrés que yo sentía. Claro. Pero es parte también de lo que uno, como mujer, tiene que vivir, que yo me imagino que como hombre también lo tiene que vivir en otro aspecto laboral. Claro. ¿Verdad? No solamente nosotras, lo que pasa es que sí hay que decir que hay más espacios para hombres en el mercado laboral que para mujeres. Sí. Yo creo que tocabas acá también un tema que es en cuanto a la seguridad y creo que nos pasa el dudar de nosotras todo el tiempo prácticamente. Y en este trabajo sí, todo el tiempo. Nosotras todo el tiempo es como, ay Dios. Sí, sí. ¿Cómo trabajar ese tema también? Porque al final de cuentas es con nuestra mente, tratar y decirnos a nosotras mismas, sí, lo que yo estoy diciendo vale. Y no vale más que es tal persona porque lo diga tal persona. Vale igual que el comentario de cualquier otra persona. Sí, yo creo que también es creérsela, ¿verdad? Yo he trabajado empoderada. En terapia, porque yo siempre llego frustrada todos los meses y es como, ya no puedo más. Pero es creérsela y trabajar todos los días y decir, no, yo puedo y voy a abrirme ese camino, ¿verdad? Entonces creo que va como por ahí y ayudarnos entre todas. ¿Es normal llorar? Sí. Claro. Por estrés. Claro. Por estrés laboral, por estrés de que no te aceptan en el ámbito laboral, por estrés de que no te toman en cuenta en el ámbito laboral, porque yo creo que al inicio, yo me acuerdo cuando yo lloraba un montón, yo decía, es tan estresante, y yo sentía que poco a poco yo solita, porque en realidad eso no eran los comentarios de los demás, las opiniones de los demás, sino yo solita aceptando esos comentarios que me hundía. Yo sola. Y yo sí quiero, como de todas las mujeres que nos están escuchando y que probablemente se sienten así, es demasiado normal llorar. Yo creo que puedes explotar vos misma. Yo lo hice con mi hermana Natalia, que yo creo que mi hermana es como mi mejor amiga, todo. Y yo con tu psicóloga. Ajá, mi psicóloga, todo. Y aparte de mi hermana mayor. Entonces, claro, por eso también. Sí. Yo con ella lloré demasiado. Y si ella puede contarme las veces que yo me estresaba, hasta le hablaba feo y todo, del mismo estrés, es normal. Es normal. Yo siento que uno se tiene que abrir el camino independientemente, sea como sea, lo tengas que abrir, por supuesto, a nivel profesional y profesionalmente, pues. Sí, creo que eso es bastante normal. Sentirse mal es demasiado normal. Y es que yo, de verdad que se los digo de experiencia propia, yo no sé cuántos años yo estuve, bueno, Jocelyn es testigo de cuántos años yo estuve pulseándola, como decimos popularmente, el poder estar en deportes, y fue complicado, y es complicado. Y ahora es periodista de ESPN también. Ah, bueno, cuando me llaman. No, y rompió, sí, pero o sea, fue más allá. Exacto. Ajá. Y son cosas que, aunque ustedes no crean, la primera persona que me contactó a mí para trabajar así como, bueno, no trabajar, sino como para practicante, fue Adriana Durán. Ya el que a mí me llame Adriana Durán, yo me acuerdo que ese día que me llamó, yo lloré en mi carro. Y yo le decía, papi. Claro, es que luego... Voy a estar en la Federación de Fútbol, voy a salir a la práctica profesional ahí, no sé qué. Y también lloré con papi, porque papi siempre estaba conmigo todo el tiempo. Y también lloré con papi cuando vine a hacer la entrevista acá en Grupo Extra. Y me contrataron por primera vez como periodista. Mi primer pago que iba a recibir con la profesión que estudié. Y volví a llorar con papi y le dije, papi, lo logré. Eso es tan emocionante, ¿verdad? Eso es satisfactorio. Yo me acuerdo. Pero uno lo dice tan fácil. Mira, sí, estuve con Adriana Durán en la Federación. Logré que me contrataran acá en Grupo Extra. Y uno dice, sí, ya. Es demasiado fácil, pero uno no sabe realmente el proceso que uno tuvo que llevar, las lloradas. Hay que ponerlo las estudiadas, las trasnochadas. No, creo que hay que ponerlo, porque de pronto uno, como dice, sí, y llega un punto donde uno tiende a normalizarlo y decir como, no se acuerda de todo lo que ha pasado para llegar ahí. Y bueno, parte también de hacer la invitación para que alguna experiencia que hayan tenido en este sentido, que les haya marcado, que nos la puedan hacer compartir o llegar al WhatsApp, que es nuestro número 7003-1234, 7003-1234. Hay un tema todavía que me gustaría tocar acá, y es que de pronto gente que no esté tan sensibilizada con este tipo de vivencias podrían decir, no, entonces lo que las mujeres buscan es codescendencia, porque que se metan ellas en
si tienen el espacio, si tienen su oportunidad que se les está dando, porque bueno, históricamente creo que hay que tomar en consideración que no ha sido el suelo parejo. Entonces, ¿cómo podrían ustedes, ya para finalizar este primer segmento de entrevista, explicar esto, que no se trata de codescendencia, que más bien estamos dispuestas a luchar y alcanzar espacios importantes? Dale, vos. No, yo creo que uno siempre tiene que tener una meta clara. Y independientemente de las opiniones que uno tenga, uno siempre tiene que saber a dónde quiere llegar. Y si uno quiere llegar a ser periodista, productor audiovisual, si uno quiere llegar a ser periodista de sucesos, que tampoco se ven muchas mujeres, si uno quiere llegar a ser periodista de, no sé, de algún medio digital, lo que sea, esa es la meta que vos tenés. Y ahí tenés que llegar, independientemente de las cosas que se atraviesen en el camino. Y eso es algo que yo creo que yo siempre tuve. Yo siempre quise llegar a deportes y siempre fui ahí. Empecé aquí en Extra, en el noticiero. Y no estaban deportes. Claro, yo veía a los periodistas deportivos y yo decía, van para el partido de la Liga, van para el partido de Saprissa. Qué dichosos de día. Van para el Mundial Femenino, van para ver a la selección nacional fuera del país. Pero es parte es un recorrido que uno tiene que hacer para poder llegar a lo que vos querés lograr. Y es tener esa meta clara, es tener esa meta. Escribirla en una libreta, ¿qué crees en los próximos 5 años? ¿Qué vas a lograr? Y proponérselo, simplemente proponérselo. Y aunque hayan muchas veces que vos sintas que ya no puedes más, ves la libreta y decís, uy, mira, lo escribí hace 2 años, no es que aún tengo 3 años más para lograrlo y lo voy a seguir intentando. Ya di un pasito, me devolví tal vez 3, pero tengo que volver a dar esos 4 para poder llegar al punto donde estaba y de ahí seguir. Sí. Así lo veo yo. Bueno, en mi caso, yo les voy a contar una historia. Yo empecé estudiando enfermería. No sabía, sí, ¿verdad? Llevé 2 cuatris de enfermería, pero yo lo estudiaba porque era la forma en la que yo veía cómo ayudar a las personas. Y yo decía, o sea, no es la única manera. En eso, mi primo Brandon, que vos lo conoces, estaba saliendo del cole y me hace, acompáñame a una U a ver, bueno, el recorrido que les hacen, ¿verdad? Entonces llegamos y yo vi ese estudio de tele y yo dije, wow, es lo mío. Se enamoró. Bueno, en ese entonces no era tan bonito como el de ahora. Ah, no, pero era en otra universidad. Ah, bueno. Sí. Omito lo que digo. Entonces, ese día yo llegué a mi casa y yo le dije a mi mamá, quiero estudiar periodismo. Te hizo clic algo por ahí. Pero más que todo yo estudié periodismo para llegar a la producción audiovisual, que es lo que más me apasiona. Entonces, yo recuerdo ese día y yo decía, pero ¿cómo hago para en la producción audiovisual ayudar a las personas? Y ahora, un día de estos, una persona me hizo una pregunta, ¿por qué producción audiovisual y no enfermería? Wow. Entonces yo le conté toda esta historia, ¿verdad? Y llegué a la conclusión de que ahora estoy produciendo un programa en el que traigo invitados, emprendedores, a exponer su trabajo, a exponer sus emprendimientos, y de esta forma yo les estoy ayudando a ellos. Al final es de otra manera, pero está el mismo, el objetivo. Y es de otra manera. Y ese era mi objetivo, ayudar a las personas. Y es de otra manera con los sueños de las otras personas también. Exacto. Porque aparte de que las ayudas a nivel económico, por supuesto que el negocio crezca, también es el sueño, me imagino, de todo emprendedor. Entonces, no, y al final de cuentas es otra forma de ayudar, porque no hay una única forma de ayudar. Y yo creo que bien lo descubriste y en buena hora que estés en lo que te gusta y te apasiona. Realmente me hace muy feliz. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Es un placer haberlas tenido aquí en este espacio. No nos vamos del todo, venimos con la segunda parte que ya les vamos a contar. Y sí, muy buena la segunda parte. No se desconecten y luego a las 3 de la tarde tendrán el programa de ellos para que lo sigan. Con Jocelyn de Productora Audiovisual. Sí. Muchas gracias, Marisol Abarca y Jocelyn Soto, por haber estado en este espacio en Asiento Extra. Vamos a un corte, ya casi regresamos. 2:31 de la tarde en Asiento Extra.
gracias a todos los que nos siguen a través de 92.3 FM y por la señal en vivo de extraradiocr.com, también a los que nos sintonizan a través de la señal de Extra TV, canal 42. Para esta segunda parte de nuestro programa de Asiento Extra nos acompaña aquí en cabina Antonella Sudasasi. Ella es directora de cine y la trajimos específicamente por el estreno reciente de Memorias de un cuerpo que arde, una película costarricense española. Que ya les vamos a contar un poquito más de qué va, pero primero, muchas gracias por estar acá, Antonella. Muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz de compartir con vos sobre la película. Gracias. Y para contarles, para que estén un poquito más en sintonía, de hecho tenemos acá el tráiler, lo vamos a ver y a escuchar para partir de ahí, para ponerlos en sintonía. Etapa de acercándonos más hacia la vejez, que de hecho la historia de la actriz principal, Sol Carballo, se dice que es de 70 años, o sea, es ya un momento donde uno diría, bueno, estos temas no son importantes, no, al final de cuentas sí lo son, pero no los hablamos, no los conversamos. Claro, es que yo creo que tenemos una tendencia a santificar a nuestras abuelas, ¿verdad? Jamás imaginárnosla como con un deseo, apetito sexual, o sea, jamás. Y es que no ocurra, porque sí ocurre. Sí, pero no solemos hablar de eso. Y además no le damos el espacio. Yo me acuerdo cuando empecé hablando con mi abuela, ella tiene actualmente 96 años, y bueno, la agarré muy poquito con ella, o sea, pude profundizar muy poco con ella porque ella ya está muy mayor y obviamente ya la memoria le falla, pero me acuerdo perfectamente cuando me dijo que ella tuvo un noviecillo, ¿verdad? A escondidas de la familia. Bueno, no sé si a escondidas, pero realmente era como que ella lo mantenía así como lo más secreto posible, y precisamente fue porque, y yo le dije, abuelita, ¿por qué no se permitió tener esa relación? Digamos, ya mi abuelo no estaba hace muchísimos años, ¿por qué no se permitió tener esa relación? Y ella me dijo, por honor a la familia, por no, ¿verdad? Yo ya había vivido, ella me dijo, yo ya había vivido y yo no quería como ensuciar el nombre de la familia o quizás manchar el honor familiar, no sé. Entonces también no es que no sientan, no es que no, pero a veces la sociedad reprime un poco. Entonces, por ahí que también me interesaba muchísimo hablar de estos temas en la película y más bien visibilizar, ojalá lo contrario, ¿no? De que nunca es tarde. Claro, hay una frase muy importante, es responder a los deseos de los otros y no a los de cada persona, en este caso, los de estas mujeres. Claro, sí, porque la película básicamente retrata esta vida de esta mujer de más de 70, pero bueno, nosotros decimos, o sea, yo en la premisa digo, está en la mejor etapa de su vida, ¿verdad? Ya no responde a los deseos de los demás y busca novio, no esposo, que eso es muy importante. Claro, aclaración importante. ¿Por qué? Porque ya tiene clarísimo qué es lo que quiere, qué tipo de relación quiere, entonces un poco es eso, ¿verdad? Es ya fue, yo ya cumplí con mis deberes de, bueno, en su momento un poquito más impuestos, ¿verdad? Mujer, mamá, ama de casa, esposa, y ahora más bien está en un momento donde puede repasar su vida y decir, ok, ya todo esto lo viví, ahora quiero vivir la vida como yo quiero. Y es eso, es un proceso como de entender esa nueva libertad que le permite la vida. Qué interesante todo este análisis que conlleva esta película, que de hecho a partir del 29 de agosto fue que ya se estrena acá en las salas de cine nacional. ¿Cuál ha sido un poco la respuesta? ¿Hasta cuándo la tendremos acá? Invitar a la gente también a que vaya al cine. Sí, lo más importante es ir al cine lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque en Costa Rica es muy difícil hacer películas y distribuirlas es todavía más difícil. Eso quiere decir que puede perfectamente que si no va gente a las salas este fin de semana, la próxima no esté. Entonces mi invitación es realmente irla a ver. Se puede encontrar en Cinemagali, en Cinépolis, en Cinemark, en Nova Cinemas. Búsquenla, busquen cuáles son los horarios, el cine más cercano de su casa, y ojalá que la puedan ir a ver también acompañados de las mujeres de su familia. Yo creo que puede generar un hermoso diálogo e intercambio que quizás nunca se han atrevido a hablar o preguntar, pero creo que la película se puede convertir en ese espacio seguro para tener esas conversaciones reales, ¿no? ¿Y cuál ha sido también, qué te han dicho del público, quienes se han acercado ya a verla?
han sido parte de las reflexiones que querías lograr con la película. Sí, yo creo que sí, ha sido muy hermosa la reacción. La verdad que me emocionó muchísimo este fin de semana que acaba de pasar, ver las salas tan llenas. Saber que un lunes a las 5 de la tarde también estaba lleno el cine, ayer también. Entonces, realmente ha sido súper lindo. Me han llegado muchísimos comentarios hermosísimos de la película, o de mujeres que han ido con su mamá y su abuela, o sea, 3 generaciones, y que después de ver la película se han sentado a hablar de cosas que nunca habían hablado. Entonces, bueno, es una película, por eso te digo, creo que es una película que más allá de propiciar esa conversación, además te va a entretener. Es una película que tiene un poquito de todo. Entonces, está ambientada en San José. Está hecha en San José. De hecho, se filmó en Barrio Vasconia, que es ahí a la vuelta de Plaza Víquez. Todo en una casa que se siente como la casa de las abuelas. Sí, justamente lo decíamos ahora, era como entrar ahí a esa... Exacto. Y bueno, se filmó acá en Costa Rica con crew, o sea, con el equipo técnico y el elenco costarricenses. Y bueno, o sea, es una película que deja ver muchísimo de lo que es Costa Rica también dentro de la película. Claro. Quería preguntarte por qué le gustaba utilizar plano secuencia en la película y también describir un poquito para los oyentes qué significa esto. Bueno, los planos secuencia son planos largos, básicamente, donde la cámara tiene mucho movimiento y se sostiene sin cortes por unos minutos, ¿no? El plano secuencia más largo de la película creo que son 6 minutos y suena poco, pero en cine es muy difícil lograrlo. Entonces, es muy divertido porque se vuelve como una especie de coreografía con los actores, con el equipo técnico. Imagínese un montón de personas, cámara, luces, sonido, moviéndose al compás de los actores, actrices, ¿verdad? Que se van moviendo dentro del espacio. Y todo esto lo hicimos porque la puesta en escena en particular tiene una búsqueda de reflejar todos los recuerdos como en el presente. No sé cómo explicarlo, pero digamos, la película se trata de recordar un poco cómo fue la vida de estas mujeres. Y eso quiere decir que ellas van recordando su pasado, sus diferentes anécdotas. Por ejemplo, cuando se dieron el primer beso y cuando fueron a la primera vez a una feria, a un turno, ¿verdad?, de Costa Rica, y cuando, no sé, les vino la menstruación, qué sé yo, cosas de esas que van recordando, pero esos recuerdos les aparece en su presente. A esta mujer adulta mayor que vimos en pantalla antes, a Sol Carballo, que es la actriz principal, le van apareciendo estos recuerdos justamente ahí en su presente, como si estuvieran sentados a la par nuestra, ¿verdad? Y yo creo que tenía que ver con eso, con jugar con la memoria, con cómo recordamos, y al recordar volvemos a vivir. Entonces, bueno, todo forma parte de eso, y precisamente la opción de los planos secuencia nos ayudaba a construir este universo un poquito más mágico, ¿no? Claro. ¿Cómo fue, este proceso previo también de llevar la idea ya a la grabación, a buscar todo lo que implica hacer una película? Bueno, fue un proceso largo, fueron más de 5 años, o sea, bueno, más o menos 5 años desde que yo dije, ok, voy a desarrollar este tema, y empecé a hablar con las mujeres. Fueron más o menos 2 años y medio de entrevistas con mujeres. Bastante, claro. Sí, es un montón de material. Vieras la cantidad de horas de material que tengo. Y luego procesar eso también. Exacto, fue todo un año entero de escuchar, ordenar el material, guionizar, poner la escaleta, luego convertirlo en un guión, del guión pasar, o sea, del guión temático, por decirlo así, de los testimonios, pasar a un guión visual, del guión visual pasar a todos los elementos que necesitamos para el rodaje. Grabamos más o menos durante un mes en la casa que les comenté en Barrio Vasconia, y después casi que un año completo para la edición, el color, la postproducción de sonido, de imagen. Entonces, bueno, 5 años completos de trabajo, desde que pensamos la idea hasta que la estrenamos este año en Berlín, en un festival que la verdad fue un lujo y un honor poder estar allá. ¿Cómo fue esa experiencia por allá? Mira, fue hermosa porque, bueno, imagínense, si conocen el Cine Magali, han visto que es como la sala más grande de Costa Rica, son más o menos de 550 butacas. En Berlín las salas son de 1.100, 1.200 personas. Wow. Y tuvimos las funciones siempre llenas, y entonces encontrarnos con ese público, un público además súper internacional, porque Berlín es una ciudad donde hay muchísima migración de todos los países del mundo. Entonces, que conectar al público tan diverso, tan internacional con la película
fue algo hermosísimo y además tuvimos la suerte de ganarnos el premio del público, que aún o sea, fue como Claro, la sí. cereza del pastel, ¿no? O sea, ya de por sí estar allá, presentar la película, representar a Costa Rica en un espacio internacional tan importante y podernos llevar el premio al público fue hermosísimo. Y creo que es eso, la película tiene la capacidad de conectar desde lo más humano, una historia bastante universal, de cercanía, de intimidad, se vuelve universal. Entonces es súper costarricense la película, realmente, porque estás hablando con adultas Sí, mayores de Costa Rica, claro. y están contándote cómo fue su experiencia de vida. Pero en esa intimidad que te cuentan hay algo muy universal de conectar con las adultas mayores, nuestras ancestras, digamos, y creo que conecta con diferentes públicos. Al inicio, de hecho, lo están promocionando así como llevar a tu mamá o a tu abuela al cine. Sí, por lo que te contaba, ¿no? Que se presta la película de alguna forma para entablar un diálogo intergeneracional. ¿Qué quiere decir? O sea, que mujeres de diferentes generaciones o personas, indiferentemente del género, de diferentes generaciones puedan tener un diálogo. Justo tengo, bueno, no sé, mucha gente, chicos, chicas, chiques, ¿verdad? Que me han comentado que la película les ha invitado a cuestionarse cosas que nunca en la vida se habían cuestionado, ¿verdad? ¿Cómo fue la vida para sus ancestros, para sus abuelos, para sus papás, mamás? Y ese lugar de cuestionar, pues puede llevar a una conversación muy hermosa. En este sentido, este tipo de temas, ¿cuál ha sido el reto, digamos, a cómo se han abordado a nivel del cine o de entretenimiento, de cultura? ¿Cuál han sido esos, primero, el de no abordarlos, que creo que ha sido como la tendencia, Claro. o abordarlos desde de la parte de estereotipos, viéndolo como... Bueno, tenés razón. Muchas veces las cosas de las que no hablamos suele hacerse humor o suele, ¿verdad?, estereotiparse como para evadir, Sí. conversar sobre lo real. Esta película pues no puede hacer eso, sí, ¿verdad? No, definitivamente no puede No y no es lo capaz hace. Exacto. Entonces más bien es como ahondar en temas incómodos, en temas tabú, que permiten de alguna forma reflexionar, ponernos a pensar, ¿no? Y creo que ese es un gran valor de la película, que bueno, a veces ese secreto o ¿verdad?, esa transmisión de saberes que se guardan en casa, que a veces duelen, creo que la película rompe con ese silencio. Claro. Un poco de también, me queda la pregunta de los retos que pasaron durante este proceso de grabación, de planificación, de poner en papel las ideas. Bueno, primero que todo, siempre es un reto hacer cine en Costa Rica. O sea, realmente es complejo, no hay recursos, hay poco apoyo, ¿verdad? Por suerte existe el FAUNO, que es el Fondo Nacional, que hay que defenderlo y protegerlo porque es con el que podemos levantar las películas, el financiamiento de las películas. Y bueno, siempre ese es el reto más grande. Para mí, personalmente, el reto siempre está en crear un balance entre el trabajo que sí paga y el trabajo que quizás me encanta hacer, pero que no retribuye económicamente, ¿verdad? Porque del cine no se vive en Costa Rica. O sea, yo no conozco a nadie, ninguno de mis colegas que hace cine realmente vive de hacer cine. Bueno, son pocos, claro, realmente. Y hay que apostar a un cine muy comercial para poder sobrevivir de él. Y bueno, entonces cuesta más contar historias que quizás toquen temas más profundos como hace esta película. Pero bueno, eso, tal vez ese siempre es el reto, ¿no? Encontrar ese balance entre lo que quieres hacer y lo que necesitas hacer. Claro. Y proyectos que vienen a futuro es, bueno, tu segunda película, la primera fue El despertar de las hormigas en el 2019, sí, mal no recuerdo. Y para eso, ¿qué podríamos esperar para el futuro? ¿Qué andas ahí entre manos una vez viendo ya en las pantallas? Sí, bueno, estoy como en una especie de pausa creativa personal. Sigo produciendo. En este momento estoy produciendo un largometraje que se llama Monstruos, de Manrique Cortés, que es mi socio de la empresa productora. Él dirige, yo coescribo y produzco.
En cuanto a los proyectos personales, pues estoy como eso, haciendo una pequeña pausa porque sinceramente, estoy agotada. Ha sido muy agotado, claro. No, nos estás hablando de procesos de 5 años. Sí, ya llevo 2 películas, cada una 5 años, son 10 años tratando de levantar películas en Costa Rica. Y bueno, eso, los retos son muy grandes, los procesos muy largos. Y pues nada, quiero darme un tiempito para pensar qué tipo de película quiero hacer ahora. Claro, no, eso creo que está muy bien y creo que nos pasa a todos cuando tenemos periodos de sumergirnos mucho en algún proyecto. ¿Cuál es la invitación que le haces a la gente que nos está escuchando para que vayan a verla el fin de semana, por ejemplo? Sin o falta. Bueno, entre semana también. Sin falta, más tardar el fin de semana porque no sabemos si la próxima está. Entonces no se la pierdan, yo creo que es una experiencia colectiva hermosa el poder compartir las risas, las emociones en pantalla grande. Siempre tiene algo muy, muy, muy especial, muy mágico que nos conecta con ese universo cuando íbamos a ver películas de niños, niñas. Entonces no se la pierdan, es una película que les va a conmover, que genera. El otro día mi cuñado me mandaba como la reacción de él de la película y me mandó este montón de emojis, ¿verdad? Caritas felices, caritas llorando, caritas bravas, caritas de todo. Entonces era súper simpático porque es cierto, la película genera eso, genera muchísimas emociones que creo que es lo que hace que conecte las personas con la película. ¿Cuánto es la duración de la película? 90 minutos, hora y media. Minutos. Sí. Bueno. Es una película cortita que vale la pena que vayan a ver en salas, se coman sus palomitas y la disfruten en familia. Así es. Bueno, queda la invitación, como ya bien decía Antonella, para el fin de semana, entre semana, cuando pues lo consideren apenas mejor, puedan, pero que vayan a ver parte del cine nacional, que es muy importante también que todos tengamos esa conciencia de apoyarlo. Sí, exacto. Y bueno, yo siempre digo, no solo porque es nacional, vayan a verla, Claro. vayan a verla porque es una buena película, porque les va a emocionar. Me parece. Lo que es parte de esa cultura que tenemos que irnos formando. Creo que cada vez para reforzarla más, la cultura de cine. Más bien, muchas gracias Antonella Sudasasi, que nos ha acompañado durante esta media hora acá en Asiento Extra. Les pasábamos al inicio un pequeño extracto del tráiler de Memorias de un cuerpo que arde, que fue lanzada ya a los cines nacionales a partir del 29 de agosto y el 19 de febrero a nivel internacional. Es un gusto haber estado acá con vos y gracias por esta conversación tan importante. Muchísimas gracias a vos. Gracias y los despedimos ya a esta hora, pero no se vayan porque viene mucho que contar. También estarán nuestros compañeros Christopher Brenes, Alexis Jiménez, está Jocelyn Soto, quien tuvimos también durante nuestra primera parte del programa, hablando un poco también de los retos que tenemos las mujeres en el ámbito laboral. Gracias por estar en sintonía de 92.3 FM, por la señal de Extra TV, Canal 42, y a través de extraradiocr.com. Gracias, nos escuchamos. Demasiado caliente.